Muy bien, estamos de acá. Tenemos dos temas para hablar hoy en día. La primera es la estructura de desglose del trabajo y luego les voy a hacer una presentación sobre lo que es el contenido de la ruta crítica. Ambas son las dos primeras herramientas que vamos a ver en el curso, que son parte del proceso y la metodología PMP4R para la planificación de proyectos. Para nosotros, la estructura de desglose de trabajo, que es el acrónimo de EDT, es una técnica de gestión que nos permite desglosar el alcance de un proyecto en una jerarquía de trabajo. Esta estructura se utiliza como insumo para estimar tanto el tiempo como el presupuesto del proyecto. En el libro ustedes tienen este mismo diagrama y la idea es tener una metodología para poder nosotros desglosar nuestro proyecto en diferentes componentes, productos entregables o paquetes de trabajo. Este desglose, la idea es de que podemos, de cierta manera, llegar hasta el nivel más bajo que nos permita estimar tanto el tiempo del proyecto como el presupuesto. Estas son las actividades o el grupo de actividades que el trabajo del proyecto se va a enfocar durante toda su vida. Vamos a ver más adelante de qué estamos hablando a este respecto. Muy bien, dentro de este concepto vamos a ver que tenemos ciertas herramientas para poder hacer nuestro proceso de análisis y desarrollo de nuestra herramienta de trabajo. En primer lugar, tenemos el elemento de lo que es el suministro de información que nos viene tanto del ente financiador o de la misma organización. Tenemos lo que llamamos en el libro las entradas, como ser la matriz de resultados, documentos de aprobación del proyecto y la información histórica de otros proyectos similares. La técnica que se aplica es la técnica de descomposición del trabajo del proyecto y lo que nos permite es generar todo el concepto de las salidas como el esquema de desglose del trabajo y el usuario es el equipo del proyecto. Y esto es importante recalcarlo porque esta herramienta y la estructura, el EDT, no es un documento que sirva necesariamente una función administrativa o una función de entregar información oficial a algún financiador o a la organización. El usuario principal de esta herramienta es el equipo del proyecto. Y la intención es de que si el equipo del proyecto puede tener una buena visión, un buen entendimiento del proyecto, entonces la herramienta va a tener una mayor funcionalidad. Empezamos con nuestro nivel superior, que es el objetivo del proyecto y los componentes. Empezamos con la idea de que tenemos una meta del proyecto y tratamos de desglosarla en los componentes. Vamos a ver de que algunos de estos nombres que estamos utilizando no necesariamente son los que deberíamos todos tener en nuestro proyecto. Son recomendaciones de cómo nombrar los diferentes elementos de desglose que hacemos en el proyecto. Entonces, la idea es de que empezamos a hacer un desglose con los componentes, pueden ser 1, 2 o 3 componentes, que suman el 100% del trabajo que se requiere para lograr esa meta. Luego, en cada uno de estos componentes, los desglosamos y les llamamos productos. Entonces, en el componente 1 tenemos el producto 1.1 y el producto 1.2. Noten de que en este momento estamos ya añadiendo el concepto de numeración. La numeración nos permite identificar a cada uno de estos elementos con un número que es único. Es una identificación única que me permite a mí identificar no solamente el producto, sino a qué componente corresponde. De igual manera, se empieza a generar todos los productos que se requieren para lograr este componente número 1. Si fueran 1, 2 o 3 o varios. Luego, después de ese análisis, en cada producto desglosamos una vez más, dependiendo del alcance
y el tipo de proyecto, podemos tener un tercer nivel que llamamos entregables. Vean de nuevo la numeración y estamos a un tercer nivel con la numeración 1.1. Aquí, de igual manera, empezamos a generar todos los entregables que necesitamos para producir este producto. Y lo hacemos igual con cada uno de los productos que tenemos identificados en el proyecto. La otra opción, que es también fácil de poder identificar, es de que en este proceso estamos también encontrando algunos elementos que tal vez nos eran difíciles de entender o no podíamos comprender o entender a dónde pertenecían. Por ejemplo, el hecho de que al estar viendo y visualizando la información del proyecto, vamos entendiendo poco a poco todo su alcance. Luego tenemos el otro nivel, que es el nivel de entregables, en el cual ya aquí podemos empezar a hacer preguntas en el proyecto. Vemos si que el EDT está completo, de que si le faltan algunas actividades, que si le sobran actividades, de que si hay actividades que están repetidas. Entonces nos permite en este proceso, al visualizar toda la información del proyecto, poder hacer estas preguntas. Es una especie de control de calidad que me permite a mí ver que para producir este tipo de entregables y poder tener el producto, yo cuento con toda la información que necesito. Aquí tenemos unas reglas básicas para el desarrollo de un buen EDT. Debe contener el 100% de todo el trabajo del proyecto. Y esto es importante porque muchas veces desarrollamos el EDT en base a la información que nos viene de la matriz de resultados. Pero sabemos de que hay más trabajo que el equipo de proyecto realiza que no necesariamente se refleja en la matriz de resultados. Como por ejemplo, el trabajo que hace el equipo para comunicar, organizarse, planificar, son elementos de trabajo que requieren tiempo y requieren un presupuesto y que por lo tanto, debido a esta regla, deberían ser parte de un EDT y responder a un componente que le llamamos gestión del proyecto. No podemos tener elementos duplicados porque generaría confusiones. Asegurarnos de que cada elemento pertenece a una secuencia que es la cadena de resultados para poder identificar únicamente a cada uno de ellos con un número. Luego, el nivel de detalle es suficiente para estimar el tiempo y el costo. Esto depende mucho de la experiencia de si el equipo que está manejando el proyecto tiene suficiente información para poder hacer una estimación clara del tiempo y el costo. No hay una recomendación clara en que si el nivel van a ser 2 o 3 niveles o 5 o 6 niveles. Lo ideal es llegar a un nivel que sea lo suficientemente práctico para que se pueda tener una buena estimación del tiempo y el costo. Hay una regla que en muchas de las prácticas de gestión de proyectos se le llama la regla 88. Esta regla que nos dice que para llegar al último nivel, tratemos de que en ese último nivel la estimación de tiempo no sea mayor a 80 horas o menor que 8 horas. Si es mayor a 80 horas, tratemos de dividirlo tal vez en 2 o 3 componentes de menos horas, pero a que nos faciliten hacer una buena seguimiento de su trabajo. Menor que 8 horas no se recomienda porque estas actividades que son de 1 hora, 2 horas, pueden llenar completamente el cronograma del proyecto. Y lo que resulta es que se convierte en un cronograma ya demasiado pesado y difícil de que toda esta información la puedan manejar óptimamente el equipo del proyecto. La otra regla básica es tener una numeración única, de manera que tenemos un código que identifica cada una de las actividades dentro del proyecto y que nos permite luego entender cuál es su secuencia dentro de esta estructura. Si hay errores, se pueden reorganizar, añadir, eliminar, mover los elementos hasta que el EDT esté completa. Este es un ejercicio que lo puede hacer un equipo de proyecto utilizando estos papelitos amarillos en un panel que se puede tener en una oficina y se empieza a armar el desglose de todo el proyecto y ver visualmente cómo está estructurado. Esto también permite tener una mejor comprensión
y entendimiento de lo que es el alcance del proyecto. Una vez que se terminan los arreglos y los cambios, el equipo no solamente tiene una idea clara de lo que es el alcance del proyecto, sino que entiende la secuencia lógica, lo que es la cadena de resultados, que es el proceso de, una vez que ya hemos desglosado desde un nivel grande el proyecto a componente, producto entregable y posiblemente un nivel más de actividades, podemos entender cómo al estar cumpliendo nuestras actividades entregables, estamos entregando los productos que satisfacen las necesidades de los componentes y que contribuyen al éxito del proyecto. De esta manera podemos tener una clara visualización de cómo el día a día de nuestro trabajo va contribuyendo a lograr estos objetivos. Aquí vemos unas fotografías en el cual se ve un ejercicio de un equipo de proyecto durante unos talleres en el cual empiezan a hacer esta diagramación utilizando los papeles amarillos que se pegan en la pared, empiezan a diagramarlos, la gente empieza a manejarlos, los ponen, los suben, los cambian y logran tener un acuerdo. Esta visualización es muy práctica porque de esta manera todo el equipo puede entender, ver dónde está el proyecto, cuál es el alcance de ese proyecto. En muchos casos hemos visto en todos estos ejercicios, equipos de proyectos que al hacer este ejercicio se dan cuenta de que tal vez hay ciertos componentes que no están claramente definidos. Y eso es importante porque tenemos que tener un conocimiento completo de todo el alcance del proyecto para lograrlo. Una de las recomendaciones para este proceso es de que, de nuevo, no necesitamos que sea algo demasiado grande. No necesitamos llegar a tener 500 o 700 líneas en nuestro EDT. Como nuestro enfoque es más de supervisar y planificar, podemos llegar a los 3 niveles que nos permitirá tener una mejor visualización del proyecto, pero también nos facilita el monitoreo y ver en qué áreas el proyecto avanza, en qué áreas el proyecto está retrasado y poder de esta manera tomar acciones a tiempo y no perderse en el trabajo de estar viendo 500 o 700 actividades que por sí mismos requieren demasiado trabajo y esfuerzo. Muy bien. Usos del EDT, evidentemente se lo utiliza para verificar el trabajo del proyecto. Eso significa que estamos en este momento en el EDT marcando la cancha. Ahí tenemos todo lo que necesitamos hacer para lograr que el proyecto sea exitoso. Lo utilizamos como un insumo para la creación de un programa. Es el paso 2 de la metodología PM4R y la creación de nuestra curva de consumo de recursos, que sería el paso 3. El insumo para el cronograma significa de que en este momento estamos ya poniendo 2 elementos, que es la estimación de su tiempo y la secuencia. Vean que en los EDTs que tenemos en el ejemplos no estamos hablando de ninguna secuencia de tiempo. En este momento solamente estamos describiendo los entregables y los productos que se requieren para lograr el trabajo del proyecto. Esto es el 100% de lo que se requiere para lograr el objetivo del proyecto. Una pequeña recomendación que a veces en algunos proyectos es importante ver es que el proyecto muchas veces abre espacios para que la gente pueda tener una mejor comprensión de lo que está en el alcance y las cosas que están fuera del alcance del proyecto. Esto permite también una mejor comunicación con muchas de las partes interesadas, que puede ser que no tengan una buena comprensión o entendimiento del proyecto. Al presentar esta información permite a todos tener una mejor idea de lo que es el proyecto, su alcance, y también al mismo tiempo entender las áreas que no están y no se comprenden dentro del proyecto. Esto a veces se utiliza una documentación aparte o un párrafo dentro de los documentos del proyecto que puede ayudar a comunicar las áreas que el proyecto no va a intervenir o que no son responsabilidades del proyecto. Muy bien. ¿Qué ejercicio tenemos para esta semana y para los equipos? Lo que queremos es que cada equipo use el formato que tenemos disponible en el curso para crear la EDT del proyecto. He estado revisando muchos de los POAs que me han enviado. Muchísimas gracias a todos los equipos que han hecho y han logrado esto. Y la idea es de que en el curso tenemos el ejercicio que nos permitirá organizar un poco la información que tenemos del proyecto. Y en este ejercicio ponemos la información que tenemos en nuestro POA. Si tienen un proyecto que es demasiado grande, pueden concentrarse en un componente o en 2 componentes. No traten de hacer un trabajo de 500 páginas, por favor.
Si tienen alguna duda, por favor, envíenme un correo. Yo estoy disponible todos los días para poder atender sus preguntas. Lo importante es de que podamos entender cómo está estructurado su proyecto. Hay una secuencia en la cual tenemos unas metas, tenemos unos entregables, hay una serie de actividades y utilizamos la plantilla para identificar la codificación que se le da a cada una de ellas. Esto también nos permite, en muchos casos, poder identificarlo dentro de otros sistemas de reportes y análisis del proyecto, a qué se refiere la actividad con su codificación. Tenemos una plantilla en el aula del aula virtual del curso que contiene un ejemplo. En el gráfico pueden ver este ejemplo. Y también tenemos la plantilla que está en blanco, que la pueden utilizar y hacer ese trabajo. Lo que les recomiendo es de que en esta semana los equipos busquen un tiempo de aproximadamente 1 o 2 horas para reunirse y en equipo empezar ese trabajo. Lo importante para nosotros dentro de la metodología de capacitación de este curso es que exista esa conversación en el equipo, de poder entender, poder desglosarlo. Puede ser que ustedes tengan proyectos que están bastante avanzados, pero este es un ejercicio que también nos permite reanalizar cómo está estructurado, cómo la secuencia de actividades enfocadas al resultado, nuestra gestión de resultados, está estructurada para que siga las prácticas modernas de gestión de proyectos. Entonces, hacemos el ejercicio con nuestros proyectos y tratamos de organizar la información que tenemos y usamos alguna de estas normas que les estamos dando. Lo más importante es de que tenemos una codificación, de que hay una secuencia lógica, que es la cadena de resultados explícita, de que podemos manejar claramente, identificamos nuestros objetivos de una manera que sean identificables, que sean medibles, y que también podamos tener información que nos permita compartirlas con otras personas que necesitan entender un poco el proyecto. Este ejercicio lo tienen toda semana para llevarlo a cabo y lo deben subir el día lunes a más tardar a la medianoche al misma aula virtual en el mismo sitio donde bajan los ejercicios y los ejemplos. Yo los reviso en un plazo de 24 a 48 horas y les doy una retroalimentación. Y esa es la parte interesante porque mi retroalimentación sirve un poco también de un proceso de coaching, de darles una especie de consultoría al tipo de cómo están manejando la herramienta que les va a facilitar a ustedes poder hacer un seguimiento del proyecto. Entonces, en este proceso yo aprovecho esa oportunidad para darles mi retroalimentación y les doy una nota de acuerdo a los términos que tenemos ya explicados en el curso a todo el equipo. Solamente necesito que un representante del equipo suba el ejercicio y en el plazo de 48 horas yo voy a poder dar mi retroalimentación y darles una nota. Esto es un ejemplo de cómo pueden ustedes también presentar su EDT. Es una forma gráfica de verla. Pueden utilizar, hay bastantes herramientas, desde PowerPoint, Visio, etcétera. Pero la idea es que puedan ver visualmente el contenido y el alcance de todo el proyecto. Es un ejemplo que tengo acá, que también está disponible en los ejemplos que tenemos en el aula virtual, con varios de los componentes del proyecto y los niveles de entregables y paquetes de trabajo y actividades. Vean la numeración que tenemos en cada uno de ellos y me permite a mí claramente identificar de qué se trata este proyecto, cuáles son sus componentes y de una manera también rápida poder identificar que este proyecto tiene todo lo que necesita para lograr el objetivo final. Muy bien, voy a abrir este espacio para preguntas con el micrófono. Rocío, estoy atento para cualquier pregunta que tengamos en este momento de la sala. Las personas que están escuchándonos desde sus computadoras pueden también hacerlas mediante el espacio del chat del curso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Entendieron todos? ¡Qué maravilla! Hay una pregunta. ¡Qué bueno! Excelente. Primero, bueno,
Cuando se lee un libro, eso es lo que alguna vez pasa. Uno quiere ser purista y empezar a ver todos los términos porque adaptarse al libro, porque hay tantas escuelas, como me dice el doctor ahí, mire, hay tantas escuelas y es un tanto difícil de repente adaptarse, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en uno de los gráficos, estaba viendo, eh, es el gráfico que muestra la meta, conforme este producto, podría ver ese gráfico, Un era momento. de la página 47. Que tienen justamente sobre el diagrama de ordenamiento jerárquico del EDT. Ahí, ¿Este? no, antes, antes, en vez, le decía metalema. Es el mismo. Es desde el punto de vista, viendo ser un poco purista, porque le llama meta en vez de objetivo del proyecto. Y ahí justamente se da un caso muy particular, porque meta algunas veces, dependiendo de los instrumentos, le llaman como si fuera que una meta eh, no viene a ser parcialmente, puede ser parcialmente o totalmente, pero objetivo del proyecto es viendo todo el mundo prácticamente. Y ahí está meta. En el libro está objetivo del proyecto. Y ahí eh, yo me pregunto, ¿o el libro está bien o ahí está mal? Hola, hola, hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿escuchaste de la consulta todo? Sí, perfecto, lo escuché muy bien. Es muy buena pregunta, gracias. Lo que tenemos tanto en el libro como en el diagrama es una recomendación. Hay muchas definiciones y hemos visto muchos nombres en lo cómo llamamos al nivel más alto del proyecto. En algunos casos lo podemos tener como metas, como objetivos, o con solamente poner el nombre del proyecto. No estamos entrando demasiado a ese nivel de estandarizar lo que debería ser el nombre. Entendemos que en algunos casos, algunos proyectos de desarrollo, las metas finales o los objetivos finales a veces se refieren a metas de impacto de largo plazo, que de acuerdo a la nomenclatura de la gestión por resultados son factores que a veces están fuera del alcance del proyecto. En algunos otros casos tenemos proyectos que son muchos más tangibles, que es la entrega de algún componente como ser construcción, que es mucho más tangible y fácil de observar y que no requiere mucha intervención externa que el proyecto va a requerirla. He visto muchos de los proyectos que me han entregado y he visto un poco esa mezcla. En este momento, como le digo, lo que tengan en el proyecto y de acuerdo a la estructura que ustedes tienen de su matriz de resultados, utilicen el lenguaje de la matriz de resultados. Lo importante es de que en base a ese concepto de poder desglosar esos componentes, entender de que la cadena de resultados está visible en el EDT. Su matriz de resultados va a tener esos diferentes niveles, que muchas veces pueden ser el impacto, pueden ser los resultados, los entregables, actividades. Dependiendo de la forma en que se diseñó el proyecto, ustedes van a tener diferente nomenclatura. El libro hace un esfuerzo de entregar algo un poco de uso que se ha visto con el uso de varios años y que en algunos proyectos del banco lo utilizan, pero no es una regla, tampoco es una cosa que en algún momento se quiera definir como única y total. Y tienes absolutamente toda la razón de decir de que en algunos momentos cómo definimos lo que sería la meta del proyecto o el objetivo del proyecto depende mucho de las circunstancias que se tienen. Ese es el nivel más macro. Ahí, llegando a ese punto es el nivel más macro. Y lo más abstracto posible no es tan detallado, entonces lo que es, ya sea en ese punto, objetivo del proyecto o meta del proyecto. Exacto. Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien. Otra pregunta. Sí,
Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, doctor. Yo quisiera tener más una explicación sobre esta regla básica de 88. Si, a un ejemplo, pues, entiendo que tiene que estar se dice en el ejemplo, horas, pero se podría tomar también una otra unidad de tiempo. O sea, quisiera más explicaciones sobre el sistema circular. Muy bien. Esta regla 88 es una regla que también se la utiliza mucho en la metodología del PMI y lo que es más que todo una recomendación de que si tenemos una actividad que va a durar 80, digamos 100 horas, la pregunta es, ¿podemos romperla en menos tiempo? Y la razón es la siguiente. Dependiendo del nivel de riesgo que se tenga el proyecto, mayor la cantidad de desglose que se necesita. Si es un proyecto nuevo, con alto riesgo, el equipo tiene poca experiencia, entonces hay una necesidad de poder desglosar el proyecto en elementos tal vez de 3, 4, hasta 5 niveles, menudearlo, de manera de que el seguimiento pueda ser un poco más detallado. ¿Por qué? Porque si es un proyecto de alto riesgo, que puede tener muchas oportunidades de errores y problemas, si una actividad que toma 30 horas tiene un problema, es más fácil remediarla que una actividad que tomó 200 horas, porque al término de esas 200 horas se puede haber hecho mucho trabajo y que luego puede tener problemas o estar equivocado o tener problemas de calidad, etcétera, etcétera. Pero si descomponemos en 40 horas o 20 horas y esos módulos o esos componentes más bajos, podemos hacerle un seguimiento y vemos que hay un error, solamente hemos perdido 20 horas de trabajo. Esa es la teoría, esa es la lógica que se hace. Ahora, menor de 8 horas a veces no es muy recomendable por el hecho de que tratar de tener un proyecto y tener hasta 2 horas, entrega de una carta, llamar a un ministro que dura 1 hora, llegar a ese nivel de detalle ya te empieza a generar demasiado trabajo en el cual no es tan necesario. Puede ser de que hayan algunos elementos que sí lo necesitan y hay que tener el juicio de poderlo llevar adelante. Como todo lo que vamos a ver en este curso, que es la gestión de proyectos, mucho de lo que vamos a manejar es tanto un arte como una ciencia. Hay ciertos elementos técnicos que son 1 más 1 prácticamente y que son reglas que podemos seguirlas, pero en otras son un poco el arte, que se basa en la experiencia, en los años de práctica que tiene un gerente de proyecto y que poco a poco va moldando, acomodando estas herramientas de acuerdo a las circunstancias del proyecto. De nuevo, esta es una regla, es una especie de consejo que ustedes pueden utilizarlas al propio juicio. Si su proyecto no tiene riesgos, el equipo tiene mucha experiencia y saben de que no van a haber problemas, entonces pueden modificar esta regla. Y tal vez necesitan 100 horas para las actividades o 200 horas o actividades más grandes porque saben de que al cabo al de entregar actividad, la probabilidad de que algo vaya mal es muy bajo. Muy bien. Excelente pregunta. Gracias. Una más. Esta respondida justamente era la misma pregunta. Y finalmente una de más de forma que de fondo aspecto de elaborar la actividad del fin de semana. En todos los casos, el producto siempre se expresa en participio pasado o el componente no servicio. Excelente, esa es una cosa muy importante para poderla explicar, de que siempre hablamos de estos componentes de niveles con un participio pasado. Entonces hablamos de algo que ha sido entregado, completado, terminado. Entonces se habla siempre a ese nivel y las actividades o los niveles más bajos, el nivel más bajo se lo habla con una acción, el hecho de hacer algo. Entonces construir, instruir, entregar, cumplir, son acciones. De esa manera también nos permite a nosotros manejar un poco mejor nuestros verbos. Y eso voy a estar revisando en las actividades, en el ejercicio que tengamos. Cuando veamos componentes o productos que están a ese nivel, que estén escritos como una actividad, les pido de que revisen un poco el lenguaje y lo cambien. Y en muchos casos solamente es cambiar la entonación del verbo. Muy buena observación, gracias.
Una más, Rodolfo. Sí, justamente, viendo al punto del tiempo del 8 al 80, como entiendo, justamente el PMI utiliza más bien el concepto de lo que es metodología antes que modelo. Y se va de 8 a 80, porque algunas de las metodologías se utilizan de forma muy ágil para poder solucionar los proyectos. Y sin embargo, los gobiernos son cortos, son 5 años. Y entonces, de 8 a 80 horas, mínimo máximo. Y entonces, como una metodología y tiende a ser lo más ágil posible, pero también se utilizan los instrumentos necesarios, ese tiempo de 8 a 80 no está relacionado tanto en eso, por el tema justamente que se trata de hacer lo más detallado posible y no tan a largo y poner 100, 200, 300 y después otra vez no se cumple con, de repente, viendo ciertos factores. Y no está relacionado con eso también. Muy buena observación, gracias. Como les decía, mucho depende de cómo se diseña el proyecto y hasta qué punto nosotros necesitamos desglosarlo para hacer un buen monitoreo del mismo. El hecho de desglosarlo es parte de la disponibilidad que tenga el equipo del proyecto para manejar el mismo. Es un proceso también de planificación ágil que me permite a mí no necesariamente agarrar y hacer un desglose del proyecto. Si es un proyecto de 5 años, no necesito hacer un desglose de lo que va a suceder de acá a 5 años. Lo que va a suceder es que 5 años todavía está a un nivel muy alto. Podría ser un segundo nivel o tal vez un tercer nivel si tengo suerte. Pero lo que yo trabajo en el día a día, lo que es mi POA, que voy a trabajar, ahí es donde enfoco mi análisis de planificación de lo que puedo hacer de acá a lo máximo en 12 meses. Y aún así eso a veces es demasiado tiempo. Tratamos de ver cómo planificamos en periodos tal vez hasta de 3 meses o 4 meses. De nuevo, dependiendo de las características del proyecto. Pero al enfocarme y poder hacer una buena planificación en base a lo que conozco, al tiempo que tengo disponible, a los riesgos del proyecto, me permite a mí hacer el desglose de ese elemento, de ese paquete de tiempo y utilizar alguna de estas técnicas. De nuevo, es un arte y desgraciadamente no hay una fórmula exacta para decir cuántos niveles debería hacerlo, cuántas horas debería tener la actividad mínima. No existe. Mucho de esto sucede en base al la práctica. Y tanto el PMI como nosotros van a ver en el libro, siempre usamos el concepto de los llamar expertos, personas que han tenido experiencia en este proyecto o en este tipo de trabajo para que nos digan, sí, la construcción nos tomó tanto tiempo, o aplicar esta metodología tanto tiempo, o hacer estos cambios en el proceso nos tomó tanto tiempo. Tengo algunas preguntas en el chat y me gustaría darles un tiempito a ellos también para responderlas. Muy bien. Hay una pregunta con esta estructura de desglose. ¿De qué forma se podía detectar un componente mal definido o formulado? Esa es la parte en la cual el equipo trabaja al ver todo la información que se tiene, en base a la información de la matriz de resultados, del contrato del proyecto, de experiencia de otros proyectos. Al estar haciendo el desglose, ahí empezamos a ver que tal vez alguna de la forma en que cómo se define los proyectos a veces no tienen mucha lógica en relación al componente al que están siendo desglosados. Entonces, eso es también parte del análisis que hace el equipo para poder detectar en esa forma gráfica de que hay una secuencia lógica de la cadena de resultados está ahí presente y de que los verbos que estamos utilizando para identificar los resultados, identificar las actividades, son claras. Tengo otra pregunta de Sandra. En este contexto, el EDT será útil obteniendo resultados que sean realmente medibles, concretables dentro de un periodo de tiempo. Sí, exactamente. Y esto nos permite a nosotros ya tener una estructura y un desglose adecuado, poder volcar la información tanto del tiempo como del presupuesto para ver si realmente necesitamos el tiempo que se requiere para cumplir el proyecto, como si tenemos el presupuesto
que tenemos asignado para cumplir todas las metas del mismo. Muy bien, tratando de respetar un poco el tiempo, son las 6:15, me queda todavía unas 15 minutos más. Voy a dar paso a la segunda parte de la presentación y vamos a hablar ahora de la ruta crítica. Muy bien. Un cronograma de proyecto se construye al estimar la duración de cada actividad. Una vez que ya tenemos el EDT y que tenemos todos los componentes y el nivel más bajo definidos y todo el equipo está de acuerdo que es todo lo que necesitamos para lograr la meta o el objetivo del proyecto, empezamos a revisar la duración de estas actividades. Usamos juicio de expertos, personas que hayan tenido la experiencia, hacemos estimación análoga. Eso significa que buscamos información de algún proyecto similar, alguna actividad similar que nos diga que a la instalación de un sistema para una organización de 100 personas me tomó 3 meses, puedo utilizar esa información para estimar mi proyecto. Estimación paramétrica significa que utilizo parámetros que me permiten, por ejemplo, que puedo yo estimar un curso de 30 personas, sé que me va a tomar 4 días. En base a ese parámetro, puedo yo escalar mi proyecto para ver qué necesito yo para capacitar a 200 o 300 personas. Y la estimación de 3 valores, que es la estimación, que es una función, la tienen ahí en el libro, que prácticamente utiliza 3 niveles estimados de valores. El estimado más alto, el estimado medio, el estimado más bajo, y prácticamente trata de lograr un promedio aproximado para poder tener la información. Lo más práctico que siempre he visto es utilizar estimación análogas o paramétricas, que es lo más rápido para poder hacer este análisis. Una vez que tenemos la duración y podemos verificar que cada actividad tiene una duración, definimos las dependencias de estas actividades. Y hay 3 niveles de dependencia. La primera son las dependencias obligatorias o dependencias duras. Significa de que, por ejemplo, no puedo poner las paredes o las columnas hasta no tener los cimientos. Eso es una dependencia dura. Dependencias discrecionales están un poco al juicio de lo que está disponible, de información que tenemos del proyecto y la información que tenemos de los recursos y los tiempos. El hecho de que yo pueda poner las ventanas o las paredes o las puertas en una casa, las puedo poner al mismo tiempo o las puedo poner una después de otra. Eso es algo discrecional. Se llaman también dependencias suaves. Las dependencias externas son las difíciles de determinar. Significa de que el proyecto a veces tiene dependencias que están fuera de su alcance y que depende de que le entreguen, le aprueben o le den acceso a cierto tipo de información o recursos. Y es importante entender esas dependencias. No están descritas claramente en un cronograma, pero muchas veces se las puede incluir. Y estas dependencias externas, como claro ejemplo, sería la aprobación de una ley o la aprobación de un desembolso claro que quiere una firma importante. Esa dependencia externa está fuera del alcance del gerente del proyecto y por lo tanto se la debe marcar en algún momento en el cronograma para poder entender cómo esa dependencia afecta a otras actividades y a la secuencia en el proyecto. Una vez que logramos estas 2 tareas, de tener la duración de cada actividad y las dependencias, generamos lo que llamamos el diagrama de precedencia. En este ejemplo, y lo tenemos en el libro, vemos las actividades en estos círculos que son los nodos A, B, C, D, E, F y G, y las flechas que me generan las dependencias. Las dependencias más comunes es la dependencia final a inicio. Significa de que una actividad necesita que termine para que otra actividad pueda iniciarse. Son las actividades, las dependencias más comunes. En el libro hablamos de otras 3 más que también las pueden usar en el caso de sus proyectos. Una vez que tenemos todas nuestras dependencias y generamos que cada actividad esté conectada con otra actividad desde el inicio hasta el final, tenemos nuestro diagrama de redes. En este ejemplo, que también lo saco del libro, vemos 3 redes que van desde el inicio al final del proyecto. En este caso, cada actividad tiene una estimación de tiempo y con las flechas vemos las dependencias o secuencias de cómo las actividades se van organizando dentro del proyecto.
Al momento de que yo identifico mis redes y en cada una de estas redes sumo los días que se tienen que llevar a cabo, la red que tiene la mayor cantidad de días es la que se identifica como ruta crítica. En este ejemplo, la ruta crítica tiene 90 días y esta duración es igual a la duración del proyecto. Significa de que cualquier cambio o retraso en una actividad dentro de la ruta crítica va a afectar a todo el proyecto. Actividades que no están dentro de la ruta crítica pueden tener retrasos. Una actividad 3 de 10 días puede ser que le tomen 12 días, no va a afectar al retraso del proyecto. Pero si la actividad 4 de 30 días toma 35 días, el proyecto va a tener un retraso de 5 días. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque nos permite enfocarnos en esas actividades que son claves para el manejo del tiempo del proyecto. Significa que el gerente o el director del proyecto y las personas encargadas del monitoreo del proyecto van a enfocar su esfuerzo en esas actividades. Las otras tienen todavía un espacio, tienen un juego de tiempo que les permite retrasarse o modificarse. Pero cualquier cambio en esas actividades va a ocasionar un retraso en el proyecto y va a demandar al equipo y al gerente del proyecto tomar acciones para poder recuperar ese tiempo perdido. En algunos casos es posible identificar una o hasta a veces 2 o 3 rutas críticas. Y eso complica un poco más el trabajo del proyecto, porque significa que hay más actividades que requieren un monitoreo bastante cercano y minucioso del proyecto. Un diagrama de Gantt, que también es un ejemplo que tenemos en el libro, que es usado con herramientas como Microsoft Project u otras herramientas, es otra forma de visualizar también no solamente la duración que tiene una actividad, sino también su dependencia con otras actividades. Y muchas herramientas modernas nos permiten de una manera muy fácil y hacer todo el cálculo necesario para poder identificar nuestra ruta crítica. Entonces, tenemos estas opciones de utilizar un diagrama de redes o utilizar un diagrama de Gantt que tenga el componente de identificar las dependencias en las actividades y así poder automáticamente obtener lo que sería la ruta crítica. ¿Qué usos es importante de nuevo de la ruta crítica? Nos permite estimar la duración del proyecto. Entonces, al medir todos los elementos que tenemos en la ruta crítica, que van a ir de un punto a otro punto, me permite a mí ver qué sucede. Entonces, veo acá un ejemplo. Todas estas actividades que están marcadas en rojo son las actividades que están dentro de mi ruta crítica. Las actividades que están marcadas en azul son las actividades que están fuera de la ruta crítica y que podían tener un retraso. Esta actividad que está aquí, que les estoy señalando, que es la 3.15, y disculpen que se ve muy pequeño, pero van a tener una copia de la presentación para poder revisarla luego, se puede atrasar, se puede cambiar de fecha y no afectaría a la fecha final del proyecto. Pero una actividad que está dentro de la ruta crítica, si hay un retraso, va a empujar en la fecha de finalización que teníamos planificada en el proyecto. Es por eso, esta es una técnica de mucho uso. De nuevo, es importante para aquellos proyectos que tienen que cumplir ciertas metas que son importantes para el éxito del proyecto. No todos los proyectos cumplen a veces esos requisitos, pero sí hay algunos proyectos que tienen que trabajar de una fecha final y empezar a ver qué tipo de trabajo tienen que hacer y cuándo tienen que empezar. En algunos casos, encontrar la ruta crítica puede resultar un trabajo bastante laborioso porque hay que tener exactamente todas las dependencias entre cada una de las actividades. Fíjense que en este ejemplo no hay ninguna actividad que está flotando. Todas las actividades están conectadas con sus flechas, conectándose en dependencias de una actividad con otra actividad. Cada actividad tiene su duración, su fecha de inicio y su fecha final. Muy bien. La idea, de nuevo, es poder generar un proceso que nos permita a nosotros generar esa idea en base a lo que sabemos. Nuestro ejercicio, de nuevo, va a estar en la información que está disponible de sus proyectos y poder determinar la ruta crítica.
Si su proyecto no cuenta con un cronograma en detalle, pueden usar niveles más altos de RTT, pueden llegar tal vez a un nivel de entregables. La idea es de que pueda identificar de una u otra forma cuáles son los componentes que generan la ruta crítica en su proyecto. Este es un ejercicio que algunos de los ejemplos y la información que tengo de los proyectos que me han enviado ya casi está disponible. Es cuestión de generar algunos datos ahí. De nuevo, es una recomendación de que este es un trabajo en equipo, de que haya un proceso de conversación, de análisis de la información, qué se puede hacer, hasta qué nivel podemos generar nuestro cronograma en el proyecto y identificar cuáles son las actividades que están dentro de esta ruta crítica. En cualquier momento estoy de nuevo disponible a cualquier pregunta que tengan que hacerme en relación a este ejercicio. Vamos a ver, a la medida de lo más posible, lograr encontrar la ruta crítica en cada uno de sus proyectos. Y les va a ser bastante útil poder luego aplicar esta metodología y estos conceptos para poder analizar tal vez todo el proyecto. Ahora, esto es también importante y quiero que lo consulten conmigo en el momento de los siguientes días, cuando tenga el tiempo de reunirse, de que dependiendo de la información que ustedes tengan en su proyecto, pueden haber que les dé algunas opciones para hacer este ejercicio. Si la información está disponible y es cuestión de solamente organizar un poco los datos y completar la información y generar la ruta crítica, pues bienvenidos, lo pueden hacer. Pero si tienen dificultades y la información no está completa, les puedo dar algunas opciones que les va a poder manejar y lograr hacer este ejercicio de una manera que les pueda permitir el análisis y la aplicación de la herramienta. De nuevo, estos dos pasos que estamos viendo ahora, el contexto de manejar el alcance y manejar el cronograma, son críticos para poder llevar adelante todo el proyecto. Y son las áreas que a veces consiguen muchos de los problemas que vemos en proyectos de desarrollo. Tenemos ahora el foro en el aula virtual y estamos empezando con esas conversaciones, de entender qué problemas generan el hecho de no contar con una buena definición del alcance, qué problemas que generan retrasos al proyecto y qué soluciones podemos darles. Entonces, queremos que en este proceso vamos a poder entender el uso de estas herramientas, aplicarlas a nuestro proyecto y poder ver hasta qué medida podemos convertirlas en herramientas que nos facilitan la gestión, tanto del alcance como de los tiempos del proyecto. Puede ser de que en algunos casos hayan preguntas difíciles que el proyecto no pueda contestarlas. De nuevo, estoy a la disponibilidad de los equipos y darles todos mis consejos y en base a toda la experiencia que tengo y poder de alguna manera que les sea útil el poder aplicar esta herramienta. Muy bien, estamos llegando ya casi al final. Voy a abrir de nuevo el micrófono, Rocío, para ver si hay alguien en la sala con alguna pregunta y luego preguntas que puedan hacernos en el chat. Adelante, por favor, Rocío. Sí. ¿Alguna pregunta por parte? Bueno, quiero ser breve nomás, porque siempre se da esa situación. Justamente sobre el diagrama de ruta crítica. Ese instrumento o esa herramienta que se hace para poder definir el tiempo máximo que de repente puede estar afectando al proyecto. Esa información es estática cuando se hace inicialmente para el proyecto o en el proceso puede ir cambiando, porque justamente eso cuando se le dio, no sabía si era eso pasaba. Excelente pregunta. Y aquí está uno de los elementos más claros de lo que es la metodología PM4R. Cuando manejamos nuestro proyecto, generamos nuestro cronograma, encontramos nuestra ruta crítica, en ese momento le estamos sacando una fotografía de lo que queremos hacer en el proyecto. Es nuestra línea de base
que la vamos a utilizar para medir lo que sucede en la realidad. Lo que se planifica y lo que es la realidad son completamente a veces diferentes. Pero nos permite tener una línea de base para ver cuán cerca o cuán lejos estuvimos en nuestros estimados a lo que va sucediendo. Entonces, la práctica es de que, dependiendo del proyecto, imagínense, cada 3 meses revisan la información del proyecto. Ya tienen información sobre qué actividades están avanzadas, qué actividades se han completado, qué actividades están atrasadas, no han empezado, y ponemos esa información y vemos de que nos está generando un cambio. En ese momento no podemos continuar. Tenemos un proyecto que ya vemos que por circunstancias fuera del control del proyecto, que pueden ser muchas, hemos visto que muchas de las estimaciones que se hicieron no fueron muy realistas. En vez de ser 30 días, tomaron 40 días, y que resulta que nuestro proyecto ahora está un poco atrasado. La práctica dice, en ese momento ajustamos el proyecto, hacemos una reevaluación, replanificamos, qué cosas podemos mover, qué podemos cambiar, y utilizamos bastantes técnicas. Técnicas de tal vez poner actividades en paralelo, poner más recursos a una actividad para reducir el tiempo. De manera que logramos de nuevo cambiar las fechas de alguna de las actividades, lograr de nuevo la meta que nos iniciamos. Si queremos terminar este proyecto a fin de año, tal vez hacemos cambios, y con eso sacamos nuestra nueva línea de base, que sería la línea de base número 2. Y con base a esa información, vemos qué acciones vamos haciendo adelante y cómo se ajusta el proyecto. A medida que avanzamos en el proyecto, en el año, en los 2 años, estos ajustes poco a poco nos vamos acercando cada vez más y más a la realidad. Y eso y hay un chiste que dice, ¿en qué momento sabemos que el plan es exactamente perfecto? ¿Alguien sabe la respuesta? Al final. El único momento que sabemos que el plan es perfecto es al final del proyecto. Todo lo demás es un supuesto. Son estimaciones que las hacemos en base a muchos supuestos y a muchos riesgos. Pero la idea es de que la ruta crítica me permita a mí enfocarme no en el 100% de las actividades. Me permite tal vez enfocarme en un 40, en un 30% de las actividades que son críticas. Entonces, como gerente de proyecto o como equipo de proyecto, no tengo los tiempos y recursos para enfocarme y hacer el trabajo y ver que todas las actividades estén exactamente cumpliéndose al pie del día, a la hora y al minuto. Pueden hacer actividades en esta área azul que se retrasan 2 días, no me importa. Están dentro del marco que me permite tener los espacios. Tienen colchones de tiempo para poderlo manejar. Pero si una actividad en la línea roja se me atrasa, ahí es donde me enfoco. Veo qué sucedió. El estimado estaba malo, los supuestos estaban malos, hubo algún riesgo que nos está generando esos retrasos y tomo acciones. En vez de estar tratando de tomar 30 acciones en 30 actividades que se retrasan, pero que no tienen un impacto final del proyecto. Y ese es el proceso de monitorear. El uso de la ruta crítica es para mí monitorear solamente en aquellas actividades que tienen más impacto en el proyecto. Es un poquito, si algunos de ustedes conocen, la regla de Pareto. La regla de Pareto, que es 80-20, que me dice el 20% de tus problemas el 20% de estas actividades te van a generar el 80% de tus problemas. Entonces, concentrémonos en ese 20% para evitarnos esos problemas que son de retraso. Y no en las otras actividades que no me van a generar los problemas. Muy buena pregunta. Tengo una pregunta en el foro de Sandra y me dice, ¿una dependencia externa entre actividades puede causar un retraso en la ruta crítica y por ende al proyecto? Por supuesto, podemos tener una actividad que tenga una dependencia y la podemos identificar dentro del cronograma como si fuera se le llama un hito, que tiene una descripción que puede decir aprobación o entrega o lo que sea, de que está relacionado con un elemento externo, pero que tiene una dependencia con esa actividad. Entonces, si esa dependencia tiene un retraso, si le hemos estimado que la actividad de empezar un 1 de abril, pero por circunstancias de esa dependencia externa nos retrasa, evidentemente nos va a retrasar todo el proyecto. En ese momento tenemos que analizar qué podemos hacer con el proyecto para poder, ya sea reducir algunas actividades, revisar sus estimados, poder tal vez comprimir algunos de los estimados que tuvimos para poder recuperar ese tiempo perdido. Pero ese tipo de dependencias externas
es muy importante que sean identificadas y que sean descritas en el proyecto. Tenemos que tener un documento que explícitamente describa esas dependencias externas y que a un costado tengamos una columna que diga impacto o riesgos al proyecto. ¿Qué pasa si esa dependencia no se cumple de acuerdo a lo que se supone deben entregar? La dependencia externa decía aprobación, entrega o acceso en tal fecha. ¿Qué pasa si eso? Entonces vemos que esa actividad está relacionada con la ruta crítica, tenemos un riesgo porque puede generar un retraso entero al proyecto. Entonces ya tenemos nosotros una forma de identificarlas y tener tal vez planes de contingencia que nos permite poder tener acciones en el momento de que la dependencia externa afecta al proyecto. Muy buena pregunta, Sandra. ¿Alguna otra pregunta más? O ya les estoy quitando mucho tiempo porque son las 6:36. Aquí ya no hay preguntas, Rodolfo. Muy bien. De nuevo, mis agradecimientos a todos por estar en esta sesión. La tenemos grabada, la voy a subir al aula para que ustedes puedan revisarla más adelante o compartirla con sus equipos. Voy a poner un mensaje en el curso para que todo el mundo pueda verla y podamos consultarla. Tenemos esta semana de nuevo las dos actividades, el EDT y la ruta crítica. Y por favor voy a empezar a hacer mis consultas con los equipos para ver cómo llevar adelante y que podamos tener exitosamente cumplir ambas actividades. Gracias, Rocía, por tu tiempo. Gracias a la OI y a todo el equipo que nos está dando este increíble trabajo.